Cristo, nosotros hemos visto una gran bendición y una gran luz en cada palabra que Él nos ha dado, porque Él nos ha traído lo que Dios ha puesto en Él, y toda palabra que Dios le ha dado para nosotros ha sido conforme a las Sagradas Escrituras. En esta hora será igual, porque así será hasta que Él termine todo su ministerio. Todo su ministerio depende de la palabra de Dios. Él se basa en la que Dios habló en su palabra para traernos a nosotros esa palabra. Y Él sabe que todo lo que Dios ha hablado acerca de este tiempo final y del ángel mensajero se va a cumplir. No hay límite, le dije yo a ustedes, en cuanto a edad, para ponernos en las manos de Dios y para que Dios nos use. No hay límite. Dios puede usar un joven, un niño, un anciano. Entonces, pedimos al Señor Jesucristo que use a nuestro hermano William de una manera grande y gloriosa, y que sea una gran bendición estas palabras para todos nosotros y para todos los jóvenes de toda la América Latina. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados jóvenes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Efesios capítulo 5, versos 13 en adelante, donde dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es una juventud despierta en la 10ª generación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Una juventud despierta en la 10ª generación. Este tema lo sacaron los jóvenes, de seguro, de cuando hablamos de la 10ª generación en algún sitio que en Perú, de ahí donde surgió la 10ª generación era Noé, la cabeza de la 10ª generación, y luego vimos la 10ª generación de Adán a Noé. Adán era la 10ª generación, y luego vimos la 10ª generación del segundo Adán, de Jesús, a este tiempo final. Adán, la primera generación, vamos a ver
en el Génesis para ahí poder ver bien este misterio de la 10ª generación, aunque ya ustedes lo estudiaron, lo vieron en ese mensaje. Eso fue en Perú que vino, en el tema de los grandes hombres de Dios. Ahí vino eso, de eso nunca habíamos hablado, ¿verdad? De la 10ª generación. Y por cuanto Cristo dice, como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, y no conocieron hasta el día en que Noé entró en el arca y se los llevó a todos. ¿Qué se los llevó a todos? Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, vean, viendo todos los detalles del día de Noé, vimos que Noé era el 10º de Adán hasta Noé. Vamos a ver, comenzando con Adán. Adán el primero, el 1, Set el segundo, Enos el tercero, Cainán el cuarto, Mahalalel el quinto, Jared el sexto, Enoc el séptimo. En Judas capítulo 1, verso 14 al 15 dice, Enoc séptimo de Judá. Ven, y concuerda con lo que está aquí. El sexto fue Matusalén. El octavo, Matusalén. El noveno, Lamet. Y el 10º, Noé. En la 10ª generación, vean las cabezas de esas generaciones de la línea de los hijos de Adán, que fueron ellos estos grandes líderes. Vean, ellos representaban la generación en que estaban viviendo. Fueron hombres importantes en el programa de Dios. Ahora encontramos que hay un segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y antes de venir la destrucción para la raza humana durante la gran tribulación, tienen que haber transcurrido esas generaciones y encontrarse la raza humana en el tiempo de la 10ª generación del segundo Adán. Ahora, en la 10ª generación allá del primer Adán, encontramos que hubo un avivamiento grande, un despertamiento espiritual, aunque el grupo era pequeño, pero lo hubo, y estaban trabajando, construyendo el arca. Tenía Dios en la tierra un profeta dispensacional para los días finales, ser como los de Noé. Tiene Dios que tener en la tierra un profeta dispensacional también, para cerrar el ciclo del reino de los gentiles y abrir el ciclo del reino de Dios. Como fue cerrado el ciclo del reino de los antediluvianos y se abrió el ciclo del gobierno humano. Ahora, vean, un pacto fue establecido también. Dios lo estableció con Noé y su familia. Ahora, todo eso nos habla del reino milenial. Luego de Noé salir del arca, luego del diluvio, empezó una nueva generación con Noé y su familia. Y eso nos habla del reino milenial luego de la gran tribulación. Ahora, es muy importante estar despiertos en este tiempo final, porque los que no estén despiertos espiritualmente
Pasará como con las personas que vivieron en el tiempo de Noé, los antediluvianos, que no conocieron. El que está dormido espiritualmente no conoce el programa de Dios correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. No comprenden que Dios tiene en la tierra un mensajero. Y vean ustedes, el pueblo antediluviano no comprendió que Dios tenía en la tierra un profeta dispensacional. La clase de profeta más grande que Dios tiene siempre es un profeta dispensacional. Y ellos se conformaban con tener sus religiones, sus líderes religiosos y las enseñanzas que les daban a ellos, pero no quisieron oír la voz de Dios por medio del profeta Noé, el cual tenía la revelación de las cosas que iban a suceder en ese tiempo. Para el día postrero, Dios tendrá un profeta dispensacional que tendrá la revelación de las cosas que deben suceder en este tiempo final. Porque será un tiempo como los días de Noé. Ahora es muy importante ese paralelismo que hay de nuestro tiempo con el tiempo de Noé y también con el tiempo de Lot. Pues en el tiempo de Lot, Dios tenía un profeta dispensacional en la tierra, el cual es Abraham. Ahora encontramos que se requiere estar despiertos, espiritualmente para poder entender el tiempo que nos ha tocado vivir y las cosas que deben suceder en nuestro tiempo, porque de otra forma nos pasaría como a los antediluvianos que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y los que en este tiempo no conozcan el programa divino serán los que estarán dormidos y espiritualmente, y por consiguiente vendrá la gran tribulación y caerá el juicio divino durante el tiempo de la gran tribulación y se los llevará a todos. Ya no será con un diluvio de agua, sino de fuego atómico, como nos dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, que nos habla del día ardiente como un horno, y si es ardiente, pues hay fuego. Capítulo 4, verso 1 dice: porque así viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora ahí podemos ver el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana, que no será de agua sino de fuego. Y la humanidad para este tiempo final estaría como el mundo antediluviano, estaría como los días de Noé, y aquellos eran los días finales para aquella generación antediluviana. Pues estamos viviendo en la 10ª generación de Adán hasta Noé. También Enoc había profetizado también, pero ahora el hombre clave era Noé. Aunque Enoc tipifica a los creyentes vivos que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y por consiguiente representa también al mensajero del día postrero. Y Noé, como profeta dispensacional, vean ustedes, es mayor que Enoc. Ahora encontramos que Noé, siendo un profeta dispensacional, recibió un nombre cuando él nació. En el capítulo 5, verso 28 en adelante dice: vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El que aliviaría a la descendencia del primer Adán sería el 10º de Adán,
hasta Noé. O sea, el 10º que sería la cabeza de la 10ª generación de la descendencia de Adán. Y ahora, hemos tenido diferentes mensajeros de edades, como hubo diferentes cabezas de generaciones de Adán hasta Noé, pero el que los aliviaría de los trabajos y de las obras de todo sería el 10º. Y ahora, con el 10º terminaría aquella generación antediluviana, y con el 10º comenzaría un nuevo mundo. Y ese pasaría a ser también el mensajero dispensacional para ese nuevo mundo que comenzaría con los que saldrían del arca. Así será también cuando regresemos a la tierra para el reino milenial. Todavía el misterio del 10º de las generaciones de Cristo continuará ministrando, porque ese es un profeta dispensacional para la dispensación del reino, que es la 7ª dispensación, y el reino milenial corresponde a esa 7ª dispensación. O sea que la 7ª dispensación, con el mensaje del evangelio del reino, gobernará, regirá el reino milenial de Cristo. Por lo tanto, estará ahí el mensajero dispensacional, el cual, por supuesto, estará sentado con Cristo en su trono. No va a sentar a otro que no sea el mensajero de esa dispensación. ¿A quién sentó Dios en su trono en el cielo? Al mensajero de la 6ª dispensación, para llevar a cabo la obra de la 6ª dispensación e interceder por todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Ahora encontramos que se requiere estar despiertos para poder ver lo que estará sucediendo en nuestro tiempo. Encontramos que en el tiempo de Noé, las personas no se fijaron, no estaban despiertos espiritualmente y no se dieron cuenta que un profeta mayor dispensacional estaba en la tierra. Aunque podía ser un hombre sencillo, pero era grande delante de Dios. Si cuando el arcángel Gabriel le habló al sacerdote Zacarías acerca del hijo que tendría Zacarías a través de su esposa Elizabeth, la cual ya estaba avanzada en edad, y Zacarías también avanzado en edad, anciano, un hombre ya mayor, le dijo que tendría un hijo, el cual sería grande delante de Dios. Y su mensajero, que no es un mensajero dispensacional, es grande delante de Dios. ¿Cómo será un mensajero dispensacional? Un profeta dispensacional es más grande que un profeta de alguna otra etapa o edad. Ahora encontramos que para ser despertados en este tiempo, tiene Dios que tener la forma de despertar a la gente. Ahora vean, San Pablo está diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El despertamiento para la dispensación de la gracia viene por medio de la predicación del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así obtienen las personas un despertamiento espiritual de etapa en etapa. Hubo un despertamiento espiritual en los días de los apóstoles, desde el día de Pentecostés en adelante. Luego, entre los gentiles, bajo el ministerio de San Pablo. A medida que venía la palabra revelada para cada edad, venía un despertamiento espiritual. Y Dios tenía en la escena siempre un hombre, un mensajero. Porque no puede hacer nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos,
sus profetas. Por lo tanto, siempre ha tenido él un mensajero en la tierra. Y aquí vamos a tener que buscar aquí, Miguel, si hay alguna silla por aquí, o algo donde podamos poner la silla, porque hay que leer algunas cositas aquí. Sí. Ahí estoy. Recordemos que para un despertamiento se requiere que Dios tenga en la tierra un mensajero al cual le dé un mensaje. De otra forma no puede venir un despertamiento para el pueblo. En la página 265 del libro de las edades dice el reverendo William Branham, este libro en español dice, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. ¿Cómo se puede obtener la revelación de la palabra para una edad? Por medio del mensajero de esa edad. No hay otra forma. Él la trae y ese mensaje pasa al pueblo. Para ese tiempo siempre Dios tiene ayudantes maravillosos junto a ese mensajero para trabajar en la obra de Dios. Y así que el mensaje llegue hasta el último de los escogidos de esa edad, de esa etapa. Esos escogidos pertenecen a esa generación de ese mensajero. Por eso son el pueblo de ese mensajero. Ese mensajero a través del cual Cristo, la cabeza, está manifestado, viene a ser cabeza de ese grupo. Pero la cabeza de todo el grupo, de toda la iglesia, es Jesucristo, nuestro Salvador. Es como los apóstoles. Ellos van a estar sentados sobre 12 tronos en el reino milenial y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Así es que cada uno de ellos tendrá el lugar que le corresponde en ese reino milenial. Como también los patriarcas, vean ustedes, fueron las cabezas de tribus. Y por eso llevan esas tribus los nombres de esos patriarcas, hijos de Jacob. Y por cuanto en la primogenitura hay una doble bendición, tiene una doble porción, por eso encontramos que la tribu de José tiene una doble porción de bendición de primogenitura, lo cual es 2 tribus. La tribu de José está compuesta por la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y por cuanto ahí está la bendición de la primogenitura, esa bendición de la primogenitura pasó a Efraín. Por eso es que cuando fue dividido el reino de Salomón o de David, ya en las manos del nieto de David, que fue Joram, ahí fue dividido el reino a causa de que Jeroboam, a causa de que Salomón llegó a permitir la idolatría en medio de Israel, permitió la construcción de templos paganos, y por cuanto sus esposas eran paganas, la mayor parte de ellas, encontramos que les permitió tener templos allí y permitió la adoración, y aún él fue también, estuvo también y llegó a adorar también ídolos, y eso es adorar a los demonios. Por eso Dios rompió el reino
Pero por amor a David, no rompió ese reino, no lo dividió en los días de Salomón. Recuerden que Dios amaba y ama mucho al rey David. Y por amor a David, el cual había recibido la revelación de que Salomón sería el que se sentaría en su trono y que sería el que construiría el templo, vean, Dios no hizo la rotura del reino en los días de Salomón, pero le dijo, pero en los días de tu hijo, le dijo a Salomón, será roto el reino, será dividido, y entonces quedarían 2 tribus para el reino de David o de Judá, y pero vamos a escribirlo aquí para que la última vez que hablé de eso se me confundieron los nombres. 2 para Roboam, el hijo de Salomón, y 10 Jeroboam. Vean, tenían el mismo nombre, pero el del segundo pues tenía la G, que es muy importante. Y vean, Roboam, hijo de Salomón, que viene por la descendencia de Salomón, David, y por consiguiente la tribu de Judá. Pero Jeroboam viene por la tribu de Efraín, y por consiguiente viene de José. Y José es el que tiene la bendición de la primogenitura, y esa bendición pasó directamente a Efraín. Ahora miren las cosas que ocurren, y algunas veces no tienen una explicación humana cuando ocurren, pero después cuando viene la revelación uno puede ver luego que detrás de todo esto hay un programa, y detrás de esto está la bendición de la primogenitura que tenía José y pasó a Efraín. Vamos a ver aquí en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 al 2, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Ahora ven, él era el primogénito Rubén. Jacob, cuando se casó con Raquel, pero cuando llegó luego de la fiesta, de la recepción, luego colocaron dentro de la casa o de la tienda donde iba a dormir Jacob, donde iba a pasar su luna de miel, colocaron a Lea, que era la hija mayor, y Jacob fue a dormir y parece que no prendió la luz o no conversó con la que estaba dentro de la tienda, y si hubiera conversado pues también con la voz había. Ahora cuando amanece y le ve la cara, dice: esta no fue con la que yo me casé, y se puso bravo y va a reclamarle al suegro, y el suegro lo tranquiliza y le dice: es que aquí no se acostumbra a dar la menor primero, sin todavía haberse casado la mayor. Quizás pensaban, si se casa la menor, se queda sin casar la mayor, o alguna superstición tendrían. Pero miren, para los hijos de Dios todo obra para bien. Para los escogidos de Dios todo obra para bien. Jacob tenía la bendición de la primogenitura que se le había comprado a Esaú,
y también la bendición de la primogenitura hablada que le había echado sobre él su padre Isaac. Solamente le faltaba la bendición de la primogenitura siendo hablada por el ángel de Dios, de Jehová, la cual pues recibió luego cuando ya regresaba de la tierra de Padán Aram hacia la tierra de su padre Isaac. Pero vean ustedes, el ángel le había dicho a Jacob en el capítulo 28, versos 12 en adelante del Génesis: esto fue cuando Jacob se quedó durmió y tuvo la visión o sueño de una escalera y ángeles de Dios bajando y subiendo por ella, o subiendo y bajando. Dice capítulo 28, verso 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y él dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahora vean cómo el ángel de Jehová le dijo que no lo iba a dejar hasta que no cumpliera todo lo que le había prometido. Y le dijo que lo acompañaría. Así es que encontramos que Jacob iba bien acompañado en su viaje. Como nosotros cuando viajamos, vamos acompañados por el Señor. Y nosotros viajando también en nuestra vida terrenal, por este trayecto terrenal, estamos acompañados por Dios. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahora encontramos que el padre de Lea y de Raquel le dice: aquí no se da la hija menor en casamiento antes que la mayor. Y Jacob estaba muy bravo, y ahora le dicen: no hay ningún problema, trabaja por la otra también, y será tuya también. Pero él ya había trabajado por Raquel, pero ahora lo hacen trabajar 7 años más por la misma muchacha, porque él no trabajó por Lea. 7 años y luego 7 años más. Esto nos muestra, vean, las 7 edades de la iglesia hebrea bajo la ley, y ahora las 7 edades de la iglesia gentil.
bajo la gracia, para poder obtener su iglesia novia, que está tipificada en Raquel. Ahora encontramos que Cristo no va a sentar en su trono a ninguno que venga por Lea. Cuando digo que venga por Lea, me refiero a que venga por la iglesia hebrea bajo la ley, sino que tiene que ser que venga por Raquel, la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Porque la promesa, vean ustedes, que hace Cristo, está hablándole a su iglesia. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, encontramos que Rubén era el primogénito, pero el primogénito por Lea, no por Raquel. Y ahora dice: porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Por eso ustedes encuentran que Dios habla, por ejemplo, en Jeremías, que Efraín, dice: Efraín es mi primogénito. Ahora encontramos que esa bendición de la primogenitura viene de Jacob a través de Raquel. Por lo tanto, viene de Cristo a través de su iglesia. Y ahora, en esa bendición de la primogenitura, hay algo muy grande en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que tendrá, el que obtendrá la victoria y se sentará con Cristo en su trono, así como Cristo venció y se sentó con el Padre en su trono celestial. Y ahora encontramos que esta bendición de la primogenitura, por cuanto es una bendición doble, vean, encontramos que José tiene dos tribus, o sea, la tribu de José consta de dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo y Manasés representa al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que Cristo, siendo nuestro José, el cual, así como José se sentó en el trono del faraón, os vino a ser el segundo en el reino del faraón, y tenía el sello del faraón, y todas las cosas que se efectuaban en ese reino eran dirigidas por José. Y ahora Cristo se sentó en el trono del Padre, y todas las cosas han estado siendo dirigidas por Cristo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Cristo en San Mateo 28. Por lo tanto, como nuestro José, Cristo está sentado en el trono celestial. Y Cristo se va a revelar al pueblo hebreo muy pronto, y ahí lo hará él cuando vea a Benjamín. Fue cuando vio a Benjamín que José se reveló a sus hermanos. Benjamín representa los 144,000 hebreos. Ese grupo de
144.000 hebreos tipificado en Benjamín, es el que colocará en fuego de amor divino el corazón de Cristo. Ahora, encontramos que hasta el momento todavía Cristo no se ha revelado a sus hermanos, los cuales pidieron su muerte, y los cuales han estado hambrientos espiritualmente, sin recibir revelación divina del cielo, porque toda revelación ha estado viniendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la bendición de la primogenitura está ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en la iglesia del Señor Cristo encontramos que el reino de Dios está. Porque el reino de Dios fue quitado de los hebreos y fue colocado ¿dónde? En el pueblo que llevaría los frutos del reino. Y daría los frutos del reino. Y eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es la que ha estado teniendo los hijos del reino. Hijos e hijas de Dios. Del Israel celestial. Del pueblo celestial. Por eso nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. No somos ciudadanos terrenales, aunque sí lo somos, hablando en términos humanos, porque nuestro cuerpo físico nació en esta tierra. Por eso tenemos ciudadanía terrenal. Pero tenemos una doble ciudadanía. Al ser creyentes en Cristo nacidos de nuevo, tenemos la ciudadanía celestial. Somos gentes celestiales. Por eso, Hebreos capítulo 9 dice que así como las cosas terrenales estaban en el tabernáculo que Moisés dedicó a Dios, fueron purificadas con sangre de la becerra y del macho cabrío. Fue esparcida la sangre sobre todas las cosas del templo, los vasos del templo, sobre todo el templo, el tabernáculo completo y sobre todo el pueblo. Porque ese tabernáculo representa, con todo lo que tiene, representa a la iglesia del Señor Jesucristo, que es un pueblo celestial. Y Pablo dice que las cosas celestiales mismas serían purificadas con un sacrificio mejor. Las cosas celestiales mismas con un sacrificio mejor y por supuesto una sangre mejor, superior. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la sangre que ha estado purificando a todos los escogidos de Dios, los cuales son seres celestiales, que han venido a esta tierra para hacer contacto con Cristo a la vida eterna y ser confirmados en la vida eterna. Cristo dijo que descendió del cielo. ¿Y de dónde vienen los hijos e hijas de Dios? Del cielo también. Él dijo, no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Así es que no somos del reino de las tinieblas, sino del reino de Cristo, del reino de luz. Y ahora, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Hijo del Hombre en su primera venida. Y ha estado llamando y juntando a sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes. De edad en edad, Cristo el buen pastor ha estado llamando y juntando a sus ovejas en su redil, que es su iglesia. Y ahora continuamos aquí en la página 265 del libro de las edades. Leemos de nuevo esta partecita que habíamos ya leído. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Él recibe de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios. O sea, los saca del reino de las tinieblas, del reino del diablo. ¿Y los coloca ¿dónde?
en el reino de Cristo, que es el reino de luz, en el reino de los cielos. Y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Ven cómo es que son colocados en unión completa con Cristo Jesús todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero? Hemos visto lo sencillo que es. En cada edad, cuando Cristo, el Espíritu Santo, se revela el mensajero de cada edad, y por medio de él, habla y llama y junta los escogidos. Y eso lo hace con el mensaje correspondiente a ese tiempo. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Vean cómo viene también la luz de Dios al pueblo de Dios, lo cual está tipificado en el candelabro con 7 lámparas encendidas. Son las 7 edades, con los 7 ángeles mensajeros correspondientes estas edades y estos ángeles mensajeros al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego en el lugar santísimo, la luz de la Shekinah, alumbrando a todos los hijos y hijas de Dios. La columna de fuego, Cristo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en vez de su iglesia, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde nadie puede estar dormido, sino despierto, viendo la gloria de Jesucristo, la gloria del ángel de Jehová, Cristo, y recibiendo esa luz divina, esa revelación divina para el tiempo que nos toca vivir. Ahora, ¿cómo serían llamados, juntados y colocados en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo nuestro Salvador? Porque para que haya un despertamiento, tiene que algo despertar al pueblo. Despiértate, tú que duermes. ¿Sí? Hay un mensaje. El mensaje del Evangelio de la Gracia, despertando a todas las almas de Dios durante la dispensación de la gracia, para recibir a Cristo como nuestro Salvador, renovar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento, y nacer en el reino de Cristo, el reino de luz. Y ahora, eso trae un despertamiento interior en la persona, y produce una resurrección espiritual en la persona, en donde la persona obtiene un cuerpo teofánico, angelical. Y ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo para este tiempo final, tiene que estar despierta. Recuerden que las vírgenes, las 10 vírgenes, estaban dormidas, pero vino un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibir. Y eso trae un despertamiento, el anuncio de la segunda venida de Cristo. Y ahora, en la página 212 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: la novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. ¿Qué es lo que trae el despertamiento de este tiempo final a la iglesia novia del Señor Jesucristo? La voz de Cristo, tronando, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Son esos 7 truenos de Apocalipsis los que despiertan a la iglesia novia de Jesucristo y la coloca despierta para Cristo estar alumbrándole a diariamente alumbrándoles el entendimiento por medio de la palabra revelada de Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es así para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes y para cada individuo también. Porque es en medio de la iglesia de Jesucristo que viene ese
despertamiento, y es en la iglesia de Jesucristo donde estarán los que habrán despertado en este tiempo final, para así tener la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Obtenemos un despertamiento espiritual, y entonces la mayor parte de nosotros no tendrá que dormir físicamente, morir físicamente, sino que lo que necesitará será una transformación física. Y los muertos en Cristo, que estuvieron despiertos espiritualmente en su edad, al recibir la palabra y ser colocados en el cuerpo místico de Cristo, recibirán una resurrección física en este tiempo final. Pero los escogidos del día postrero, que estarán vivos, reciben una resurrección espiritual al ocurrir una resurrección en donde vean, así como los muertos en los días de Jesús resultaron, y Jesús también, ¿de dónde resultaron? De las tumbas. Y ahora dice el reverendo William Branham que para este tiempo habrá una resurrección del tenebroso denominacionalismo. Y así surge la iglesia novia del Señor Jesucristo, despertando de medio del mundo religioso, y despierta en la flor de su juventud. Despierta, y es una iglesia novia jovencita, una iglesia novia como cuerpo místico cambiado. Y se mantiene recibiendo la luz de Cristo, revelándonos su palabra en el lugar santísimo de su templo espiritual. Por lo tanto, es la luz de la Shekinah, que Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, alumbrándonos entendimiento con su revelación divina. Ese grupo de escogidos de Dios para este tiempo final es el grupo que viene con Él en este tiempo. Vean, como dice el reverendo William Branham, recuerden que para este tiempo final la promesa es que estarán cayendo las dos lluvias juntas, la lluvia tardía y la lluvia temprana, que son las enseñanzas de la primera venida de Cristo por medio del Evangelio de la Gracia. Esa es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía, la enseñanza de la segunda venida de Cristo por medio del Evangelio del Reino. Por medio de la enseñanza del Evangelio del Reino viene la revelación de la segunda venida de Cristo. Y así viene la revelación que despierta a la iglesia novia del Señor Jesucristo. La despierta de en medio del mundo denominacional. Y así se levanta como una iglesia jovencita en la flor de la juventud, y con la luz de Cristo alumbrándole el camino. La columna de fuego, Cristo el ángel del pacto, alumbrándonos el camino en este tiempo final. El camino al Padre es Cristo. Y ahora, en la página 22 y 23 del mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Dice: Lucas capítulo 17, verso 22 al 30, aquí vamos a leer solamente una partecita. Dice: así como fue en los días de Lot, antes que Sodoma fuera quemada, así será en el regreso del Hijo del Hombre, aquel día cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. O sea que él ahí está explicando y está hablando acerca de lo que dice en San Lucas capítulo 17, verso 22 al 30. Oh, solo miren a las Escrituras. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer y por siempre, brotó de las denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol. La cúspide del árbol novia es la parte alta, que corresponde a la edad de la piedra angular. ¿Qué dijo él en San Juan capítulo 14 o 15? Todo pámpano, capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego y quemado. Pero todo pámpano que lleve fruto será limpiado
para que lleve más fruto. Los pámpanos de una árbol o planta de uvas son esas ramas en donde lleva el fruto, lleva las uvas. Encontramos que el árbol novia, la iglesia de Jesucristo, ha tenido diferentes ramas. La iglesia es Cristo en la forma de su iglesia. Y ha tenido diferentes ramas, podemos decir la rama de los apóstoles, la rama de la primera edad de la iglesia con San Pablo, y así cada rama ha llevado el fruto correspondiente a su edad. Encontramos que luego le han injertado ramas denominacionales, pero Cristo limpia su árbol novia y quedan cortadas del árbol novia de la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente quedan cortadas de Cristo, la vid verdadera. Y ahora nos encontramos en la última rama que corresponde a la edad de la piedra angular. Es ahí donde los hijos y hijas de Dios nacen en el cuerpo místico de Cristo, y es ahí donde crecen y llegarán a la perfección. Es en la parte alta del árbol donde el fruto se madura primero, porque es ahí donde el sol da más fuerte. Por ejemplo, en un árbol encontramos que el sol de la mañana le da por este lado, pero ya el de la tarde da por el otro lado. Por lo tanto, los frutos que están por este lado, ya el sol de la tarde no lo recibe. Reciben luz, pero el sol directo no lo recibe. Pero el fruto que está en la parte alta recibe la luz de la mañana, del mediodía y de la tarde también. Ahora, los escogidos del día postrero de ustedes tienen la luz de la revelación contenida en el Evangelio de la gracia. Desde la mañana que comenzó allá en el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Y tienen la luz de la tarde también. Ahora, por medio de la predicación del Evangelio del Reino, todos los hijos y hijas de Dios maduran en el árbol novia de la iglesia de Jesucristo. Sigue diciendo: en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él. En este pequeño burrito manso y humilde, sin duda, sin denominación, clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿En qué monte? En el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde está el grupito pequeño que viene con él, en este día postrero, el edad de la piedra angular. Es ahí donde ese pequeño grupo que viene con él, ven ustedes cómo clamaba. Clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Porque la revelación del séptimo sello es la revelación de la segunda venida de Cristo, como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, el grupo del día postrero tiene esta revelación, la revelación del Rey de reyes y Señor de señores. La revelación de Cristo como el León de la tribu de Judá. Ahora podemos ver que ese es el grupo que viene con él despierto espiritualmente, que viene con él y viene con el avivamiento del día postrero, porque viene con la lluvia temprana y tardía, viene con la revelación de la primera venida de Cristo y la revelación de la segunda venida de Cristo. Viene con la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia y con la lluvia de la enseñanza del Evangelio del Reino.
La lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo, y la lluvia de la enseñanza la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y el grupo de escogidos del día postrero viene con esa lluvia, y por lo tanto viene con la revelación divina de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención de la cruz del Calvario, y viene con la lluvia de la enseñanza tardía de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el grupo de escogidos del día postrero en el cuerpo místico de Cristo, en donde hay muchos jóvenes y donde cada día que pase habrá más jóvenes. Y cuando los muertos en Cristo estén resucitados, se aumentará el grupo de jóvenes en la iglesia de Jesucristo, porque resucitarán en cuerpos jovencitos y glorificados. Y cuando seamos transformados nosotros, ya no habrá viejos, ni niños tampoco, solo jóvenes. Y esa es la juventud despierta en la edad que le tocó vivir. Y ahora, ¿dónde está la juventud despierta en la 10ª generación? Pues aquí estamos. Aquí estamos glorificando a Dios y escuchando su palabra. Su palabra para la 10ª generación de Cristo hasta hoy, hasta el tiempo del ángel del Señor Jesucristo. Porque el ángel del Señor Jesucristo viene a ser la 10ª generación de Cristo acercado. Como el séptimo ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil viene a ser la 9ª generación de Cristo acercado. La primera es Cristo, la segunda los apóstoles, la 3ª generación San Pablo con su grupo, la 4ª generación el segundo ángel mensajero de la 2ª edad y con su grupo, y así por el estilo. Cada mensajero con su grupo es la generación correspondiente a su tiempo. Y se llega hasta la 7ª edad, donde se cumple la 9ª generación con el 7º ángel mensajero de la 7ª edad. Y luego de él, todo el mundo pensó que no tenía Dios nada más, pero él sí que tenía mucho, pero mucho más que todo lo que hubo en todas las edades juntas y en todas las dispensaciones juntas. Y ahora, en esta 10ª generación de Cristo acá, es donde Cristo tiene para llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo, cuando se haya completado el grupo de los escogidos del día postrero, cuando hayan despertado todas las almas de Dios correspondientes al día postrero escritas en el libro de la vida del Cordero, hayan despertado y estén en el cuerpo místico de Cristo, hayan tenido ese despertamiento espiritual, lo cual es una resurrección espiritual, donde obtienen el cuerpo angelical. Y cuando se complete el grupo de los escogidos de Dios, cuando hayan despertado espiritualmente todos los escogidos de Dios del día postrero, entonces vendrá la resurrección o despertamiento literal de los muertos en Cristo. Y para nosotros los que vivimos, pues será tan rápido que seremos transformados y desaparecerá el cuerpo físico mortal, y entonces nos veremos en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Y entonces todos seremos jóvenes
despiertos en todos los sentidos, despiertos con cuerpo angelical y despiertos físicamente en cuerpos físicos glorificados. Actualmente estamos despiertos espiritualmente porque tenemos el cuerpo angelical, pero nos falta despertar en un cuerpo eterno y glorificado. Eso sí va a ser un despertamiento hermoso cuando despertemos a eternidad en cuerpos eternos, a eternidad física. Y en eternidad física todos estaremos jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Por eso Miguel y yo no nos preocupamos por los años que nos pasan por encima, porque tenemos un cuerpo joven, teofánico, y tenemos un cuerpo físico glorificado que Él nos dará. Porque Él dará un cuerpo físico glorificado para todos aquellos que tengan un cuerpo teofánico glorificado angelical. Y esos son los jóvenes que despiertan en la 10ª generación. Y ahora hablamos más de nosotros que de los que ya partieron en las edades pasadas, porque ahora el programa de Dios es con nosotros y ellos dependen de nosotros. Sin nosotros ellos no pueden llegar a la perfección física de tener un cuerpo físico glorificado y perfecto, porque Dios está tratando ahora con nosotros en la 10ª generación de Cristo hacia acá. La 10ª generación del cristianismo de Cristo hacia acá ha llegado. Y en esa 10ª generación tenemos que estar como despiertos. Por lo tanto, jóvenes, permanezcan despiertos en la 10ª generación, viendo todo el programa que Dios está llevando a cabo y siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, antes que comience el juicio de la gran tribulación, antes que caiga el diluvio de fuego que está profetizado para caer sobre la raza humana. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios en su cuerpo místico de creyentes, y pronto Cristo se levante del trono del Padre, resulte a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de una juventud despierta en la 10ª generación. Les veré mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana domingo, en la mañana, en el lugar que ya está determinado, el cual es, Miguel, el Palacio de los Deportes. Ese fue el que estuvimos la última vez también. Así es que ya ustedes saben llegar allá, y a Miguel y a mí pues nos van a llevar, porque todavía no sabemos por nuestra cuenta llegar allá, a menos que uno no tome un taxi y le dé la dirección, y ya pues es porque el taxista sabe, no porque nosotros sabemos. Pero allí estaremos glorificando a Dios y escuchando su palabra. Así es que oren mucho por mí para que Dios me dé todo lo que debo hablar mañana en la actividad de mañana, ya que el tema de mañana es un tema muy importante. Vamos a ver cuál es el tema de mañana. Aquí lo tenemos ya para mañana: la preciosa historia de Jesús de Nazaret. ¿Ese es? La preciosa historia de Jesús de Nazaret. Y vamos ahí a ver todo lo que hay en ese tema. También para los ministros hoy, el tema es el misterio de Dios. Ya ese tema también es muy importante, y si entramos de lleno en ese tema, o sea, a toda la profundidad de ese tema, pues Dios pues nos va a dar muchas cosas que todavía ni nos imaginamos
que eran así. Pero ya eso es para los ministros en esta tarde. Así que esperamos que Dios nos ayude con ese tema, aunque vemos el tema así, pero todo el significado que hay en ese tema, todo lo que contiene ese tema es tan grande que, bueno, imagínense, es el tema, el misterio de Dios. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 7 dice que cuando el séptimo ángel esté tocando la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué significa eso, Miguel? Se concluye, se completa, y entonces el misterio de Dios será conocido por todas las personas. Recuerde que para la raza humana, Dios es el misterio más grande que existe. No hay otro misterio más grande para la raza humana que Dios. Y bajo ese tema, si Dios nos diera todo lo que hay bajo ese tema, yo creo que de la actividad de los ministros iríamos directos para la actividad de mañana en la mañana, porque no nos daría tiempo para venir a descansar ni a preparar. Pero esperamos que Dios, pues, en una forma rápida decimos nosotros que eso es de 1 a 3 horas, ¿verdad, Miguel? Eso es rápido, pues vean eternamente ese misterio de Dios ha estado, y lograr en 1 a 3 horas hablar y abrir ese misterio, eso es tan rápido comparado con toda una eternidad que ha estado ese misterio sellado. Ahora vamos a dejar eso quietecito. Ese es el misterio del séptimo sello. O sea, ahí está dentro del séptimo sello el misterio de Dios. Así que vamos a dejar eso quietecito. Ya veo a Miguel por ahí, grabando ahí con su mente todo lo que estamos hablando, porque a él también, como a mí, nos interesa conocer plenamente el misterio de Dios. Bueno, vamos a dejar a Miguel por aquí, porque si seguimos aquí, ya no nos va a dar tiempo para estar con los ministros y el tema. Tendríamos que hablarlo aquí, ya Miguel llevárselo grabado, y ya pues Miguel vino de la reunión de ministros, vino a buscarme, y a la misma vez para estar con ustedes, Miguel, unos momentitos, y yo también estar con ustedes. Así es que, jóvenes, despiertos en esta 10ª generación. No se duerme espiritualmente nadie. Manténgase encendido en el fuego de Dios, despierto, siguiendo a Cristo, siendo guiados por la columna de fuego y sirviéndole de todo corazón, y trabajando siempre en su obra, en todas las cosas que hay para trabajar en su obra. Todos tenemos la misma oportunidad. Aprovechen bien estas oportunidades. Trabajar en la obra de Cristo es estar haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo. Bueno, vamos a dejar aquí todo quietecito. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y la juventud despierta en la 10ª generación. Bueno, con nosotros nuestro hermano Miguel para finalizar. Quiero cantar una linda canción de un hombre
Gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios.